ejemplo, Hayek porque escribe de teoría política y moral, porque él, siendo un economista, cuando fue a Chicago, pues lo mandaron a dar clase, creo que fue el cuñado de Milton Friedman, que era el que más mandaba allí, que era Aaron Director, ¿no? Que era el cacique o el jefe de allí de la Universidad de Chicago. Pues creo que él y los otros no lo querían en el departamento de economía y lo mandaron a una suerte de departamento de filosofía moral. Entonces Hayek empezó a escribir de filosofía moral y se le dejó de hablar a Fitch-Maluk por defender los tipos de cambio variables, ¿no? Y luego dejó de hablar 3 años y hizo bien. Acaban perdiendo su fuerza, su originalidad y disueltos en el mainstream de la época. Y creo que eso sigue dándose en buena medida. No sé si es una ley de hierro o no, pero sí que se lo ve en una escuela austriaca. En unas generaciones, si bien los fundadores eran duros, ortodoxos, mantenían un método y los primeros siguen otra escuela, los más modernos pues, lo ven ya como una cosa potente, pero quieren ser respetables, entonces se introducen en el mainstream, ¿no? Y empiezan a ceder, empiezan a usar métodos de otras escuelas, empiezan a ver Austrian Public Choice, empieza a ver economía austríaca matemática, empiezan a hacer todo tipo, hasta que acabarán como los demás. Hay como una sociología del poder académico, digamos que hay es como una jerarquía. Las grandes modas, las grandes teorías se creen en las grandes universidades americanas, son las que están de prestigio en el mundo, y después se van extendiendo para abajo. Digamos, las universidades normales copian esos modelos, los difunden, y después llega, digamos, a la base hasta que, y pasa como las modas de ropa, o tipo de cosas. Y cuando está difundida aparece una nueva moda en la cúpula, digamos, ¿no? Por ejemplo, la austríaca es una escuela que no le gusta la matemática y la ciencia social, y eso era lo dominante. Aún recuerdo cuando fue Otterling, que es uno de los teóricos de los recursos, cuando publicó un trabajo suyo matemático, se lo rechazaron por ser matemático. Estoy hablando de los años 20 o 30, ¿no? Porque la matemático eso no podía ser la ciencia social. Y ahora es todo lo contrario. Creo que fue Mendel, que buena parte de sus descubrimientos los escribió en una hoja parroquial, porque era sacerdote. La hoja parroquial de su parroquia escribía muchas cosas de estas de biología y de los genes y estas cosas, bueno, de la primitiva genética y estas cosas así, ¿no? Hoy en día no valdría para nada. Un marxista que ha dedicado toda su vida a estudiar el marxismo, que le llega a un austríaco y le diga que todo lo que estudian no tiene fundamento, es difícil de aceptar. Y además es difícil de aceptar incluso el cambio. Por ejemplo, yo entiendo que a mí me pasa ya lo mismo. Me llega un señor, una teoría, y me dice que lo que estoy diciendo que es falso, y me lo demuestra, yo quedo chafado por completo. Todo lo que hice no vale para nada. Y si me cambio la nueva idea, paso de ser un señor respetado, como son muchos marxistas o muchos teóricos de altura, empiezas como un niño pequeño, empiezas desde cero. No todos somos, no todo el mundo es capaz de ser plenamente objetivo y decir, me equivoqué, todo lo que hice en mi vida no vale para nada, tiene razón usted. ¿No? Es muy difícil de aceptar eso. La academia tiene virtudes, pero también tiene vicios, en el sentido que en la academia, digamos, es muy difícil ser original del todo, por lo que estábamos hablando antes. Una persona que se coopera en los márgenes, pues puede elaborar una obra, digamos, más libre, digamos, más interesante, sin ser sometida a la presión, digamos, del grupo o de lo respetable. ¿Por qué considera que son importantes o que puede aportar, además de conocer la obra del autor, conocer la obra, la vida y las cosas personales que le pasaron, si eso es importante también para conocer una obra teórica o para darle contexto a lo que dijo algún autor? Sí, a ver, primero porque es una especie de modelo, ver qué hicieron otras personas, cómo trabajaron, incluso los trucos que tenían para trabajar, las formas que tenían de trabajar, o incluso, por ejemplo, el estilo de escritura, para mí son importantes, la forma de razonar, para mí son muy importantes. Ahora, la vida en sí, si bien es independiente de la obra, en el sentido de que la obra por sí misma cobra vida propia, es decir, un autor muchas veces en su vida cambia de opinión, incluso contradice lo que dijo en cosas anteriores, pero la obra en sí cobra vida propia, en el sentido de que escrito está o queda, digamos, petrificado, queda grabado lo que dijo, y a partir de ahí se puede razonar, y muchas veces un autor cambia de opinión y sus opiniones al principio son mejores. En ese aspecto, la vida es un poco independiente de la obra, pero la vida también nos dice mucho de la obra. Por ejemplo, pues buena parte de la obra, por ejemplo, de cualquier autor, pues son los debates que tiene con sus contemporáneos sobre temas que están, digamos, de actualidad de la época del autor. Por ejemplo, no se puede entender la escuela austriaca de su origen sin el método en Streit, sobre el debate sobre el método que tuvo con la escuela histórica alemana, ¿no? Es decir, que fue un debate, pues incluso, bueno, pues entre académicos de su época, Schmoller y otros plantearon una serie de temas,
Y Menger le responde y clarifica y elabora una teoría al responder a sus críticos. Si sus críticos no hubieran hecho estas afirmaciones al principio, probablemente la escuela austríaca habría quedado un poco sin método. Digamos que te da una visión de cómo es su época, su mundo, etc. Y en ese aspecto, sus relaciones, sus conflictos, sus disputas influyen mucho en la construcción de un marco teórico. Yo creo que ahí no tengo la menor duda. Y dos, porque después los autores normalmente hablan de temas que son relevantes en su época, ¿no? Por ejemplo, Mises, cuando habla del dinero y el crédito, está hablando en una época de inflación o de preinflación. Si no hubiera habido esa preinflación, a lo mejor Mises no se habría visto la necesidad de escribir sobre ese tema, ¿no? O igual cuando habla sobre el socialismo, un libro tan potente sobre el socialismo, un libro elaborado sobre el socialismo, no tendría lugar, porque probablemente hoy, ni 50 años antes de ser escrito. Antes porque era una mera posibilidad teórica y ahora porque, vamos, es una cosa que está más o menos abandonada, aunque quedan abandonada en el sentido de que no hay un modelo socialista vigente a gran escala que sirva de referente pues, a buena parte del mundo. Entonces, no hay necesidad, digamos, de combatirlo o de discutirlo como había en su momento, ¿no? Por ejemplo, toda la obra política de Mises, por hablar de Mises, ¿no? En Roba también pasa buena parte lo mismo, ¿no? Roba, por ejemplo, escribe Men Economy and State porque se lo piden, porque le piden una especie de síntesis de la acción humana y al final es un libro más grande y más gordo que la acción humana, pero la idea es esta. Y también entran en los debates de la época, el intervencionismo, el socialismo, etcétera, que también seguramente en otra época no habría entrado. Digo que la obra política de Mises, por ejemplo, pues refleja la disolución del Imperio Austrohúngaro. Tanto liberalismo como gobierno omnipotente, que se refiere, por ejemplo, a la economía o al sistema político de la Alemania nazi. Si no hubiera vivido en ese contexto, probablemente habría escrito de otras cosas. En ese aspecto es muy importante la vida, pero también después las polémicas que tiene, muchos libros son escritos, por ejemplo, siempre estoy pensando, por ejemplo, el libro de Hayek, que se llama en español se llama así, aunque no es exactamente un libro, es una compilación de trabajo, ¿no? Se llama Contra Keynes y Cambridge, ¿no? Si no, Hayek tenía muy buena amistad con Keynes, pero siempre discrepaba de él, y buena parte de su obra pues, es una réplica a la obra de Keynes, ¿no? Si no hubiera habido esos fenómenos, si no hubiera vivido en ese fenómeno de inflación, de intervencionismo, del New Deal, y no hubiera habido la teoría general, probablemente buena parte de la obra de Hayek pues, se habría dedicado a otros temas, por la propia vida. Por ejemplo, Hayek porque escribe de teoría política y moral, porque él, siendo un economista, cuando fue a Chicago, pues lo mandaron a dar clase, creo que fue el cuñado de Milton Friedman, que era el que más mandaba allí, que era Aaron Director, ¿no? Que era el cacique o el jefe de allí de la Universidad de Chicago. Pues creo que él y los otros no lo querían en el departamento de economía y lo mandaron a una suerte de departamento de filosofía moral. Entonces Hayek empezó a escribir de filosofía moral y filosofía política. Pues los fundamentos de libertad o derechos de legislación y libertad son escritos en ese contexto. Si a lo mejor Hayek estuviera en el departamento de economía, pues habría escrito sobre precios, sobre demanda o sobre el keynesianismo, cosas por el estilo. Entonces, el aspecto de la vida de cada uno también influye en lo que escribe cada uno. Si no, vean la propia obra de los que nos están viendo, los intereses que tiene cada una de las personas, pues se debe pues, a cosas que escuchan, a los amigos que tienen, a debates que tienen en su vida cotidiana. Y sí que les influye, pues a favor o en contra, o a discutir el tema. Yo creo que buena parte de la obra no se puede entender sin la vida de las personas. Incluso las rabias, o las animadversiones, o las filias, ¿no? Eso influye mucho, el pertenecer o no a una escuela, la autoridad que tengan los maestros y cosas por el estilo, ¿no? que le dirigen a uno, digamos, las obras, siempre cuando se le dejó de hablar a Fitzmaluc por defender los tipos de cambio variables, ¿no? Y luego dejó de hablar 3 años y hizo bien. Claro, pero eso condiciona también la obra de los discípulos o los matices, etcétera. Las asociaciones en las que entran, clubes como la Mont Pelerin y cosas por el estilo, influyen también en las dinámicas. Yo creo que es muy difícil abstraerse de la época en que uno vive, o del mundo en que uno vive, o del ambiente intelectual en el que uno vive. Y eso influye también en las cuestiones entre discípulos y los conflictos entre los discípulos, también influye en la configuración de las escuelas de pensamiento. Es una de las tesis que te gusta a ti, de un autor que te gusta mucho, que se llama Randall Collins. Sí, tiene un libro muy bueno, se llama La sociología de las filosofías, que es muy bueno, que habla de esto, habla de las escuelas de pensamiento. Él estudia las famosas 100 escuelas de pensamiento chinas, ¿no? Aquello que decía el camarada Mao.
Las Cienflores. ¿Qué? Que Las Cienflores. Sí, que florezcan Cienflores y que florezcan 100 escuelas de pensamiento. Decía así, pues son las famosas 100 escuelas de pensamiento. Eran las escuelas de pensamiento de la China clásica. A eso se refería. Pero esas escuelas, lo que estudia Collins es que tenían más o menos una vida, una dinámica, un proceso vital, ¿no? Pues aparece un maestro, se establece una doctrina, generar discípulos que más o menos lo siguen, pero después, poco a poco, los discípulos empiezan a discutir entre sí, empiezan a separarse y empieza, digamos, que las escuelas acaban disueltas en el mainstream de la época. Acaban perdiendo su fuerza, su originalidad y disueltas en el mainstream de la época. Y creo que eso sigue dándose en buena medida. No sé si es una ley de hierro o no, pero sí que se lo veo en la escuela austriaca, por ejemplo. Las nuevas generaciones, si bien los fundadores eran duros, ortodoxos, mantenían un método y los primeros siguen otra escuela, los más modernos, pues lo ven ya como una cosa potente, pero quieren ser respetables, entonces se introducen en el mainstream, ¿no? Y empiezan a ceder, empiezan a usar métodos de otras escuelas, empiezan a ver Austrian Public Choice, empiezan a ver economía austríaca matemática, empiezan a hacer todo tipo, hasta que acabarán como los demás, hasta que vuelva a aparecer una nueva escuela. También le pasa a los keynesianos, le pasa a los marxistas también. Fijémonos, por ejemplo, en lo que es el marxismo analítico, ¿no? Que también quieren así, ya el marxismo duro no estaba bien, entonces ya quieren hacer una especie de socialismo de mercado y ya mezclan el marxismo con esquemas de public choice o esquemas de otras escuelas, ¿no? Empiezan a usar ya métodos formales, ¿no? Entonces, claro, ya que el método formal, por ejemplo, no es propio del marxismo, pero como es el que domina la época, pues quieren hacer el marxismo respetable y lo introducen y al final acaban pues disueltos en el mainstream, porque muchos de aquellos marxistas analíticos después ya abandonan el marxismo y ya se vuelven así socialdemócratas, se vuelven así del sistema, digamos, ¿no? Eso le pasa a cualquier escuela. Eso no sé si es una ley de hierro, pero yo veo que ocurre. No sé si algo es empírico, si algo que conduzca a eso, ¿no? Pero Collins lo explica muy bien, hace una sociología muy buena de las escuelas de pensamiento. Y yo lo veo muy presente. Entre nosotros también, no es solo de las demás escuelas, a nuestra también le pasa lo mismo y creo que a cualquier escuela nueva que aparezca le pasa más o menos también lo mismo. Lo veo muy en el tiempo. ¿Diga qué? Es muy difícil que perduren en el tiempo. Claro, porque se quiere ablandar, quiere ser simpático, no quiere que le llamen radical, no quiere que le llamen extremo, quiere publicar en buenos journals y con buenos cuartiles y indicadores y cosas por el estilo. Entonces, bueno, es que yo tengo que entrar a la universidad, entonces tengo que ceder un poco y tal, y entonces empiezan así, y claro, es normal, yo no entiendo la ley de vida, para que se pierda el compromiso original. Es decir, normalmente mantener un grado de heroísmo intelectual, que tienen todas las escuelas, aquí no es solo de los primeros fundadores de una escuela, pues a Menger le dieron mucha leña, en su momento los que dominaban en la academia pues de su época, ¿no? Le llevó los palos y después, por ejemplo, los primeros austriacos, Mises o así, pues nunca tuvieron una buena carrera profesional en el sentido de ser así profesores prestigiosos de altas universidades. Mises nunca pasó de privat docente en Viena, después tuvo creo una plaza más o menos buena creo que estuvo en Ginebra, y después en Estados Unidos estuvo, pues le buscaron un sitio en una escuela de empresas, de management, así, pero no como alto profesor. Y él envidiaba mucho a su hermano, porque su hermano Richard von Mises, aparte que era piloto y era así más alto y tal, que tenía, ¿no? O más alto no, creo que que era más agradable y era mucho más acento del poder y se dedicaba a la estadística, ¿no? Pues claro, llegó y lo hizo un profesor en Harvard. Y él no pasó, digamos, de una escuela preparatoria de primero, una cosa así, ¿no? Que le iban buscando trabajo sus amigos, pero nunca pudo acceder, digamos, a una plaza de prestigio, ¿no? Claro, entonces Rothbard le pasó algo semejante, tampoco pasó de dar clases en un college en Nueva York y solo al final de su vida le dieron una plaza más o menos buena en Las Vegas, ¿no? Pero bueno, es un heroísmo que era una vida austera, esa pobreza aristocrática de que hablaba Max Weber, etc. Pero una cosa heroica, claro, los discípulos a lo mejor ese sentido de heroísmo ya no lo tienen. Entonces no, hay poco que están dispuestos a sacrificar, digamos, placeres o vidas o prestigio por ser coherentes con una escuela. Tiene bastantes costes. Entonces es normal que eso pase. ¿Qué? No, si se puede establecer algún tipo de relación, porque
también se parece o tiene cosas en común la teoría de Kuhn en la estructura de las revoluciones científicas con la idea de Randall Collins, el hecho de que muchas veces los principios de determinadas teorías no se abandonan porque se refutan, sino por motivos personales o por eso que estabas comentando. Porque... Y bueno, eso, algo de eso hay. Es decir, hay cambios de paradigma. No sé exactamente qué es. Los paradigmas intelectuales, no sé en la ciencia dura, en la nuestra, yo desde que llevo a la universidad, la ciencia política ya viví varias modas, ¿no? Empecé estudiando behaviorismo, después empezaron otras escuelas institucionalistas, empezaron después otras escuelas que eran de frame análisis, van cambiando un poco. Yo creo que hay una, esto lo explicaba también Collins en el credencialismo, cuando en la sociedad credencial y otros, que hay como una sociología del poder académico, digamos que hay es como una jerarquía, ¿no? Hay digamos que las grandes modas, las grandes teorías se creen en las grandes universidades americanas, son las que están de prestigio en el mundo, y después se van extendiendo para abajo. Digamos, las universidades normales copian esos modelos, los difunden, y después llega, digamos, a la base y pasa como las modas de ropa, o tipo de cosas. Y cuando está difundida aparece una nueva moda en la cúpula, digamos, ¿no? No, a lo mejor no muy exacto, pero yo veo algo de eso, y sobre todo que las generaciones nuevas quieren estar al último grito, digamos que desbancan a sus maestros que los consideran anticuados, ¿no? Entonces ellos, para hacerse su nombre, pues es una especie de matar al padre, ¿no? Freudiano. Pues quienes adoptan nuevas modas, pero yo ya lo vi muchas veces, colegas nuestros que llegan a otras universidades, no, lo que está al día ahora es esto. Me llegan a mí, ¿no? Ya lo vi muchas veces. Lo que está al día ahora es lo que aprendimos ahora está anticuado, ¿no? Y ellos se hacen su nombre. Cuidado, hasta que a ellos les pasa lo mismo. Sí, eso lo comenta también. Que eso lo comenta Chesterton en el libro de ¿Por qué soy católico? Sí. Dice que es un mal de los intelectuales. Siempre tienen que estar escuchando la última música, ver el último arte, entender las últimas teorías. Sí, claro. Pero también pasa en otros ámbitos de la vida, ¿eh? Simmel, que estudió la moda, por ejemplo, estas cosas las apunta también, ¿no? La moda de la ropa también, vestir como todo el mundo no está bien en determinados ámbitos, hay que estar siempre al último grito. O no, último peinado o así. Y yo veo que los jóvenes pues cambian las modas, cada pocos años cambian la moda, cambian el peinado, cambian la estética. No sé a qué se debe ese fenómeno, es un fenómeno de imitación social, pero desde luego se da, y en la academia se da, aunque no lo queramos ver también. Es muy difícil mantener, digamos, una ortodoxia en el tiempo de una escuela sin que ésta se vaya disolviendo. Yo lo veo en la escuela austríaca, pero lo veo en las demás escuelas también. Aquellos keynesianos de antes o aquellos marxistas de antes, pocos quedan ya. Un marxista duro, ortodoxo, que siga el método marxista puro, ya pocos quedan. Alguno queda, ¿eh? Son los que más me gustan. Pero también les pasa lo mismo, se van aguando, se van mezclando con otras cosas, a ver si así son más, digamos, como más al día y cosas por el estilo, ¿no? Pocos hay que mantengan la firmeza, o los keynesianos, o cualquier escuela, o los institucionalistas, ¿no? No existe también el problema de creer que, o sea, cuando uno se centra también en lo de la como yo creo que uno de los problemas que tiene Randall Collins, por ejemplo, es que él, al ser tan experto, especialista y ver los cambios históricos que ocurrieron de una forma tan detallada en las vidas de los autores, entonces él tiende a dar una relación muy extrema a los acontecimientos históricos y es bastante escéptico en relación con lo de el contenido de las ideas. Entonces, no es también posible que a veces al estar estudiando este tipo de cosas, pues se tienda a un historicismo, porque hablabas tú de la Methode Streit. Y la Methode Streit, los rivales de la escuela austríaca eran la escuela histórica alemana, que decía que no había leyes universales que se pudiesen aplicar en todos los tiempos y lugares, sino que todo dependía de eso, también de modas y de cambios sociales. Entonces, no existe el problema también de que si uno se centra demasiado en ver cuáles son el contexto del autor, puede perder o no darle la suficiente importancia al contenido de la obra. No, a mí lo que me importa es el contenido de la obra. Y yo creo que sí pueden existir, por lo menos las ciencias sociales pueden existir algún tipo de leyes o normas
sobre el funcionamiento de las sociedades o de los sistemas económicos. El problema es descubrirlas y discutirlas, ¿no? Y ese debe ser el contenido. No, pero al final yo creo que las propias modas, yo creo que el contexto te devora a mucha gente. Es muy difícil mantenerla. Por ejemplo, la austríaca es una escuela que no le gusta la matemática y la ciencia social. Y eso era lo dominante. Yo aún recuerdo cuando fue Otterling, que es uno de los teóricos de los recursos, cuando publicó un trabajo suyo matemático, se lo rechazaron por ser matemático. Estoy hablando de los años 20 o 30, ¿no? Porque la matemática eso no podía ser la ciencia social. Y ahora es todo lo contrario, ¿no? Es decir, Otterling más o menos era coherente, pero los demás no fueron coherentes. Vieron que aquello triunfaba y se adaptaron al nuevo vector. No lo cuestionaron. O sea, no entraron en un... Yo cuando veo muchos científicos jóvenes pues, que usan métodos formales, así, bueno, puede estar bien, eso ya es otro debate, ¿no? Pero no lo hacen porque hayan estudiado los métodos y adoptado esto. Lo hacen porque es lo que se lleva. Por desgracia lo vi en varias ocasiones, ¿no? Que no quiere que todos lo hagan. Pero rara vez veo un razonamiento, un estudio del método y no, me gusta más el método formal por esto y lo otro, ¿no? Sino que es lo que se lleva. Entonces, y es lo científico en el momento hasta que deje de serlo. Cuando deje de serlo, adoptarán el método que venga. ¿No? En este aspecto, yo creo que sí que lo que llamamos ciencia social está muy influida, ¿no? Que obviamente hay que descubrir lo que es correcto, ¿no? Pero eso requiere muchas veces mucho valor y mucho heroísmo, y enfrentarse, digamos, a todo el mundo, lo cual no es grato, ¿no? Que todos te estén cuestionando, que no vales para nada, que no eres científico, que no sabes, que estás anticuado, cosas de este estilo, ¿no? Y es muy difícil estar todo el día así aguantando esa presión. Sobre todo cuando ves a otros que siguen la cosa y parece como que son más respetados, ¿no? Aunque a veces, no siempre, a veces sus contenidos dejan mucho que desear, ¿no? Pero ves que se respeta simplemente porque está a la paz, ¿no? Y eso es lo que... Pues digo que la ciencia tiene... un libro muy viejo de Bernard Barber, el sociólogo, también tiene una sociología de la ciencia y habla mucho de estas cosas también. O sea, la ciencia, lo que llamamos ciencia, por lo menos la que conozco yo, no hablo de las ciencias físicas o naturales, que no las conozco tanto. Las ciencias sociales tienen mucho de esto, de sociología. O sea, de cuáles son los dominantes en cada momento y vemos cómo los demás se amoldan a esos dominantes. Y más si tenemos métodos de evaluación, por ejemplo, como los que tenemos ahora en España, que la evaluación de la calidad de un trabajo de un profesor no está dada pues, por una discusión de pares, una discusión académica, sino dada por unos indicadores cuantitativos que da el ministerio. Y si no está publicado en tal revista, pues se considera que no vale. Y además tiene que estar en no sé qué cuartil. Pero claro, esa revista normalmente tiene unos criterios de acceso que son los que están de moda. Pero eso es sociología, no es ciencia. Es como el credencialismo, ¿no? Un trabajo en puridad, en ciencia, es independiente, que esté publicado en un journal del nivel A o del nivel más alto, que esté publicado en un blog. Si está bien escrito, está bien escrito. Y si es razonable, es razonable. Pero parece que se le considera como más valor científico publicar en determinados sitios que en otros. Cuando en puridad, en pura ciencia, lo que tiene que discutir es el argumento, no dónde está. Porque eso ya es sociología, ya no es ciencia. Eso es lo que habría un poco que discutir o planificar. Creo que fue Mendel, que buena parte de sus descubrimientos lo escribió en una hoja parroquial, porque era sacerdote. La hoja parroquial de su parroquia escribía muchas cosas de estas de biología y de los genes y estas cosas así, bueno, de la primitiva genética y estas cosas así, ¿no? Hoy en día no valdría para nada. Igual que, por ejemplo, Aristóteles, lo que tenemos de Aristóteles son los apuntes de clase. Por ejemplo, la política son una especie de apuntes de clase que tomaron sus discípulos mientras él daba la clase. Eso hoy no puntuaría, pero un artículo sobre Aristóteles comentándolo, sí, en una revista buena. ¿No? Claro, es el problema de las ciencias sociales, que tienen mucho de credencial y a lo mejor poco de discusión de contenido. Pues eso es una cosa que, bueno, no sé si está bien o mal, pero muy científica no me parece, es más sociológica que científica. Sin duda. Y habría que explicar por qué se valoran más los trabajos de unos autores que de otros, etc., independientemente de su calidad, porque se puntúa, repito, más dónde está y lo que dice. Otra cosa para
de lo que puede servir, por ejemplo, de las biografías. Bueno, hablabas tú antes de que te gustaba leer las geografías, las vidas de santos. Las geografías generalmente se utilizaban precisamente como un modelo de imitación para llevar una vida mejor, para que le sirva a las personas, para cómo tener referentes sobre cómo comportarse. ¿Qué libros consideras o qué biografías consideras tú que puedan servir también, utilizar cumplir esta función, que puedan servir o que hayan ayudado, que puedan ayudar a la gente a tener un modelo de conducta y que te sirvan para aprender, no exactamente en cuestiones teóricas, sino pues cosas así que sean importantes para la vida personal? A mí me gusta mucho leer, a ver, desde las vidas de santos, obviamente, creo que se llama Carriera, que se llama los hombres locos de Dios, una cosa así, que explica los anacoretas, San Antonio, San Pacomio, así como existían la tentación y el pecado y estas cosas, como controlaban. Bueno, pero eso ya eran las vidas de santos, la leyenda áurea, ¿no? Estas vidas de santos a mí siempre me gustan mucho, porque, repito, ves así gente heroica, sacrificada, que no cede por no pecar y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, aunque sean de santos, por lo tanto son personas excepcionales, sirven una especie de modelo de que, bueno, pues no es de cómo debes comportarse, y eso se perdió, ¿no? Pues me gusta mucho en la cosa de ciencia las vidas de matemáticos. Los matemáticos acostumbran a ser gente muy obsesionada con una causa, a lo mejor no por estudiar en sí, sino por resolver un problema concreto, ¿no? Entonces yo los veo y los veo así los veo así, por ejemplo, hay un libro que se llama El teorema del oro, el tío Petrus y la conjura de Goldbach, es otra novela, no me acuerdo, es un autor griego, me parece así, ¿no? Pero ves, hay un señor obsesionado con resolver esa conjetura y dándole vueltas y tal, y esas cosas a mí me inspiran mucho, ¿no? Porque intentan resolver problemas. Y después, claro, la vida de y ves, por ejemplo, todos esos matemáticos así como que pensamos que son muy científicos. Vemos a Poincaré, por ejemplo, que era un jefe de la academia, era un censor terrible y cualquier cosa que le disgustase, como que la anulaba o la desprestigiaba, cosas por el estilo. Poincaré, o por ejemplo, a Durkheim, ¿no? Con el pobre George Palante, que es una especie de ídolo nuestro, ¿no? Cuenta la historia. ¿Qué? Mucha gente seguro que no sabe la historia, que la cuentes. George Palante es una especie era un libertario de principios del siglo XX, un libertario francés, que era un individualista metodológico, era un libertario más bien de izquierda, pero un libertario, ¿no? Me gusta traducido las antinomías del individuo y la sociedad, se llama así su libro, ¿no? Pues es una tesis que escribió defendiendo el individuo metodológico, defendiendo una serie de principios, ¿no? Y a Durkheim, que era el jefe supremo de la Academia Francesa, pues no le gustó, ¿no? Y hasta mandó a una especie de discípulo, de esbirro, que se encargara de decirle a Palante que no sigue Palante, y no lo dejan defender la tesis, y acabó así como pues, trabajando en un burdel, ¿no? Escribiendo allí, mantenido por una prostituta, una cosa así, que una vida así un poco azarosa, digamos, ¿no? Que no llevó una vida buena, que lo pasó muy mal por ser coherente con sus principios. Y vemos como la academia, el jefe supremo de la academia, y más si está centralizada, ¿no? Pues pudo acabar con la carrera de él. Entonces, una especie de ejemplo de vida, siempre se lo pongo a mis discípulos, así cuando hacen una tesis les pongo así los ejemplos de vida de este tipo de... No, estos tipos de personas pasan. Yo en las matemáticas, por lo que vi en biografías, pasó varias veces, ¿no? Que grandes matemáticos fueron anulados, digamos, por los jefes académicos de su época, o grandes descubrimientos científicos que fueron anulados por otros científicos celosos, porque pensamos que la ciencia que es una actividad de gente pura y así de angélica. Y tienen todos los defectos que las demás personas, y no le gusta que les anulen sus creaciones. Porque, claro, no es lo mismo la ciencia social, que uno estudia, ¿no? Y bueno, algo le queda. Pero a lo mejor algunos de los descubrimientos de otros matemáticos anulaban toda la matemática que había hecho otro autor. Toda, la dejaban inservible. Entonces, claro, era una cosa un poco, ¿no? Con un par de frases, un par de palabras, anulaban la vida entera de trabajo de una persona. Claro, eso es difícil de soportar. A lo mejor en nuestros ámbitos, bueno, aunque te anulan unas teorías, siempre te queda algún conocimiento, siempre algo que pueda ser aprovechado. Pero en una ciencia de este estilo, si te anulan lo que estás haciendo, por eso la ciencia es muy poco receptiva muchas veces
a la aparición de nuevos descubrimientos, a la aparición de nuevos paradigmas, porque no solo es que te dan una cosa, que te anulan tu vida entera, todo lo que hiciste tú. Entonces, claro, mucha gente se resiste a aceptar que toda su vida fue, digamos, que fue en vano. Yo humanamente lo entiendo, ¿no? Científicamente ya es otra cosa, ¿no? Pero humanamente se entiende ese tipo de cosas. Y en las ciencias sociales pasa algo semejante. Yo, por ejemplo, un marxista que ha dedicado toda su vida a estudiar el marxismo, que le llega a un austriaco y le diga que todo lo que estudiaron no tiene fundamento, es difícil de aceptar. Y además es difícil de aceptar incluso el cambio. Por ejemplo, a mí, yo entiendo que a mí me pasa ahora mismo, me llega un señor, una teoría, y me dice que lo que estoy diciendo que es falso, y me lo demuestra, yo quedo chafado por completo. Todo lo que hice no vale para nada. Y si me cambio la nueva idea, paso de ser un señor respetado, como son muchos marxistas o muchos teóricos de altura, empiezas como un niño pequeño, empiezas desde cero. Ya tienes muchos delante. Por ejemplo, un marxista que se convierte a la escuela austriaca o un austriaco que se convierte al marxismo, empiezan desde cero. Y tiene mucha gente delante. ¿No? Y de ser así como jefecillos en su respectiva área, pues pasarían a no ser nada. Claro, y yo creo que por eso creo que también era Kuhn, uno de estos, así que la ciencia cambia con los entierros. Pues claro, no todos somos, no todo el mundo es capaz de ser plenamente objetivo y decir, me equivoqué, todo lo que hice en mi vida no vale para nada, tiene razón usted. ¿No? Es muy difícil de aceptar eso. Y ahora tiene razón, voy a apuntarme a su escuela. Pero te apuntas a su escuela desde abajo de todo, no desde arriba de todo. Pues es difícil, es fácil entender por qué hay resistencia al cambio. Aunque hay personas que lo aceptan, pero lo normal es ver que falle o ver cómo se puede tal, o intentar, los más malos, intentar bloquear el ascenso de las nuevas disciplinas. Pero nos pasa a todos, a todas las escuelas. Aquí no estoy diciendo que nosotros seamos mejores que los demás, somos como los demás, en ese aspecto. Y eso hay que asumirlo también. ¿Cuáles serían las biografías que más te han gustado a ti? ¿Cuáles le recomendarías a la gente como indispensables de leer? Por interesantes, por curiosas, por particulares, por heroicas. Bueno, por ejemplo, títulos. La vida de Mises es interesante en ese aspecto, ¿no? Porque él nunca, digamos que nunca lo pasó bien por defender sus ideas, ¿no? Nunca tuvo grandes puestos, ni tuvo que exiliarse, empezar desde cero, siendo un señor así, pues de muy burgués, ¿no? Es muy de orden. Mises, por ejemplo, no era un tipo hippie que le da igual una cosa que otra, era un señor muy de orden y muy establecido, ¿no? Y no lo pasó especialmente bien a lo largo de su vida por sus ideas. Rothbard, por ejemplo, es otro ejemplo, ¿no? Pero no porque sean especialmente ricos, sino porque más o menos no cedían, a pesar de que podían vivir mejor estando en otro tipo de ambientes, ¿no? Y eso podemos buscar muchas vidas. Así que pasa, normalmente lo que estudiamos en las academias son los triunfadores, no los perdedores. Entonces los triunfadores, Marx o Keynes, o sí, cuentan con un montón de biógrafos y de geógrafos, ¿no? que los alaban, que conocemos todos los detalles de su vida, con qué se casaron las hijas de Marx, cuánto era el sueldo de Marx al mes, todos los detalles de su vida los sabemos. En cambio, de otros autores paralelos o que pudieran ser tan interesantes, no sabemos tanto. Sabemos mucho de Hobbes, por ejemplo, pero menos de Althusser, ya hablando de otro tipo de pensadores, ¿no? Que al no ser tan interesantes, pues no cuentan con un apoyo bibliográfico, el apoyo académico que después les lleva a alcanzar fama, ¿no? Mirar las biografías de Keynes, de Skidelsky, por ejemplo, que son muy amplias y son muy buenas. De Keynes sabemos un montón de cosas, tenemos cientos de libros analizándolo, pero claro, de los austriacos no hay tanto. Cuidado, ahora empieza a ver. Por un motivo, yo creo que una escuela se mide también por el tamaño de sus rivales. Y la escuela austriaca empieza a ser ahora cuestionada, pero ya a nivel alto, a nivel académico. Ya empieza a haber libros contra los austriacos. Y eso para mí es buen síntoma. Quiero decir que recupera vitalidad. Por ejemplo, el último libro de Slobodian, el Globalistas, ¿no? Que es contra la obra es contra Mises, por ejemplo, ¿no? Básicamente, contra Mises. Ese libro, por ejemplo, claro, y es un libro de un académico potente contra la escuela austriaca. Slobodian ya dedicó varios trabajos a la escuela austriaca, tiene uno reciente contra la obra de Hoppe también, y así.
no un libro, un paper. Y entonces creo que ya empieza a verse, ya que empieza a haber estudios académicos y tal, criticando a la escuela austríaca desde fuera de la escuela, ya no son solo desde dentro, desde fuera, que la empiezan a analizar, a buscar la crítica. Eso es buena señal de que está viva y de que se empieza, y que también sirve para buscar, detectar fallos y errores, si los hay, en la escuela, pero no sirve para hacer reflexionar, que antes no lo sabía. Igual que en los años 20, por ejemplo, Bukharin escribió La economía política del rentista contra la escuela austríaca, desde entonces pocos libros contra la escuela austríaca hay. Y eso, que los haya ahora, es buena señal. ¿Y alguna figura, alguna biografía, alguna figura de fuera de la escuela austríaca que te parezca interesante? Por ejemplo, me gusta Louis Mumford, que es muy interesante también, el gran crítico de la técnica. Además, es un señor que tiene su mérito, porque nunca fue a la universidad, fue profesor de universidad, pero nunca fue a la universidad. Entonces, es un señor muy, muy curioso, que se dedicó toda la vida, y sus obras son muy interesantes y muy, muy brillantes. Me parece un señor así muy... También siempre vivió en el mundo, era más bien de izquierdas, ¿no? Es una especie de anarquista o tecnófobo de izquierda, pero es muy interesante. Me gusta que... Es una tontería, ¿no? Pero como qué admiración tenía la Iglesia Católica por cómo los curas doblaban el paño al acabar la misa. Decía, esto tiene que estar algo por lo bien cuidado que está, por lo bien cuidado que está la liturgia, el mimo que ponían al doblar la cosa. Eso a él le llamaba mucho la atención, aunque él no era creyente, nada así por el estilo, ¿no? Entonces me gustan esos detalles de su vida. Era un intelectual, creo que neoyorquino, si no me equivoco, ¿no? Pero es una obra ingente, sobre las técnica de civilización, es un gran libro. Pero la vida y muerte de las ciudades, no, eso es de Jane Jacobs. Sus libros sobre las ciudades, sobre la carretera y la ciudad, tiene un montón de libros. El mito de la máquina, sobre todo. El mito de la máquina es muy bueno. Dos volúmenes, está traducido al español, ¿no? Es un autor muy, muy interesante, que hizo una magna obra, digamos, desde fuera, digamos, de la academia normal. No está más sometido, digamos, a lo mejor porque no está más sometido, digamos, a los vicios de la academia. Tiene virtudes, pero también tiene vicios, en el sentido que en la academia, digamos, es muy difícil ser original del todo, por lo que estábamos hablando antes. Una persona que coopera en los márgenes, pues puede elaborar una obra, digamos, más libre, digamos, más interesante, sin ser sometida a la presión, digamos, del grupo o de los respetables. Entonces, ese aspecto, Louis Mumford creo que es un autor a recuperar en general, en buena parte de su obra. La vida de los profesores normalmente no es una vida así muy interesante, no son aventureros, ni son... Me quedo más con tipos tipo Spengler, por ejemplo, ¿no? Cerrado en un cuarto, rodeado de libros, pasó toda su vida en un cuarto, prácticamente, ¿no? Rodeado de cientos de libros, y es como escribió la decadencia del Occidente y estos libros de la tecnología y esta cosa toda así que escribió, ¿no? Pero lo escribió en un cuarto, mientras su vida no es una vida así especialmente interesante, que tuviera así muchas batallas, ni duelos, ni cosas por el estilo, ¿no? O Max Weber, por ejemplo, no son vidas así muy activas, ¿no? Digamos, son gente que estudiaba todo el día, en Pelayo, así, pero los grandes estudiosos normalmente no tienen una vida muy divertida, y algunos que sí, pero normalmente no Veblen tampoco tuvo una vida más divertida, pero normalmente la mayor parte de los científicos sociales pues están en su casa con sus libros en su cuarto, escriben y estudian, ¿no? Y dan sus clases, pero no andan por ahí en muchas aventuras, ni se ven metidos en muchos líos, ¿no?